La estrategia de atención en salud muchas veces tiene que ver con políticas y las políticas muchas veces se asocian a cuestiones culturales y etcétera. Hubo un ministro de salud en un tiempo allá que ese tipo, digo así, pues era prohibidísimo hablar de anticoncepción. O sea, era una situación bien incómoda. Era muy allegado al presidente y decía, es que el ministerio es el que está promocionando el embarazo en adolescentes, es el que le da los métodos, etcétera. Entonces esto limitaba muchísimo nuestro accionar, aunque siempre íbamos trabajando pues en función de eso. Actualmente ya para el 2011-12, digo esto porque fue en varios años que se trabajó la normativa para cambiarla, se pensó en una estrategia nacional de salud para el desarrollo integral de la adolescencia. Esta estrategia nacional debería de incluir muchos aspectos y diferentes instituciones como allá tenemos el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, para darle a cada quien un paquete, pues para que ellos respondieran, y no solo el Ministerio de Salud que siga cargando con todo, que vos sos el que tenés que hacerte cargo, qué pasó con esas mujeres, por qué están saliendo embarazadas, sino que hay que trabajar en conjunto. En ese paquete se trabajó una guía para la atención integral de los adolescentes. Esta guía es una guía que plantea no solo los aspectos clínicos, sino sociales, es algo más integral. Y el aspecto nutricional también lo incluye. Eso se trabajó, podemos ir marcando, se trabajó en función de que mediante expertos, inclusive en una encuesta nacional con adolescentes, para ver cuáles eran los principales problemas y que ellos plantearan cuál era lo que ellos sentían, pues, por qué no llegar a las unidades de salud, qué les parecía si había una clínica, cuál era el problema de ir a tener un método, tantas cosas, ¿verdad? Y si había violencia de parte de su familiar, entonces hizo algo completo y se trabajó casi en 2 años. Acá tenemos parte de la normativa como Ministerio de Salud, tenemos una embarazada, es la que aparece en la norma de cuidados obstétricos de Nicaragua. Aquí tenemos el paquete. Se dividió aspectos que tienen que ver con consejería, porque hay algo muy importante. No todo el mundo que trabaja con adolescentes está preparado. A veces hay personal nuestro de salud que por muy médico general, a veces tenemos médicos integrales o internistas, ellos deciden, no, es que esto de los chavalos a veces a mí no me gusta, entonces los atienden muy rápido y no se enfocan en la parte integral. Entonces, el aspecto de atención primaria debe reunir gente capacitada en consejería para adolescentes, tienen que haber normativas, prácticas y pautas para esto, y los temas específicos para abordar los diferentes temas. Quiero decirles que acá tenemos guías, cuadernos y fascículos. Esta normativa es esencial porque si nosotros no tenemos un documento que rija oficialmente, esta es mi norma, esto es lo que debo cumplir, en este me voy a basar y esto es lo que voy a supervisar en la parte de calidad y bueno, los chavalos tienen un programa más o menos basado en lo que hemos ido revisando y esto tiene que irse actualizando cada 4 años y si es posible antes, si hay algunos aspectos que tienen que revisarse. Entonces, prácticamente el trabajo va en función de tener un documento que le exija a todo el mundo, capacitemos a la gente, capacitamos a todos los recursos y cada quien va a cumplir con esta normativa. Es importante mencionar algo, para los pueblos indígenas que tenemos allá en la costa caribe, el enfoque va hasta en otro idioma y con algunas variantes, pues eso va así. Aquí va como debe de ser actualmente, tenemos que abordar el hogar, el crecimiento, el desarrollo, la pubertad, lo psicosocial. Ahí tenemos en la sección el documento que algunos aspectos, estas fueron algunas patologías que en base a estudios y análisis que se hicieron allá eran las más frecuentes. No decimos que hay otras, pues, pero era lo más frecuente para tener un documento de rápida consulta, porque no se puede incluir muchas cosas en un manual o en una normativa que está en cada unidad de salud. Aquí tenemos esta sección de patologías. Aquí tenemos ya esta parte que habla del abordaje integral. Nosotros en Nicaragua como modelo de salud integral, del modelo de salud familiar, que implica que cada unidad de salud, cada puesto de salud, cada centro que tiene sus puestos de salud, debe de trabajar en función del abordaje biopsicosocial de cada uno de los adolescentes en su sector. Los hospitales son prácticamente de referencia para otro tipo de patología.
aunque en Nicaragua todavía quedaron 2 clínicas que están anexadas a los hospitales, que son de atención integral al adolescente, pero es más prácticamente una atención primaria que está ahí anexada y que está regida, monitoreada por el Ministerio de Salud. Ahí no hay ONG ni nada, es el Ministerio quien controla, supervisa y trabaja todo esto. Son prácticamente las embarazadas de bajo riesgo que están ahí, pues, en ese lugar. Acá tenemos algunos controles anuales, etcétera. Todos los aspectos que tenemos, ahí está una de las claves, mencionábamos, aunque siempre hemos dicho allá, no todo es una receta que es la que va a dar mucho éxito, pero sí confiamos que muchas de las estrategias que estamos trabajando tienen que cambiar lo del embarazo adolescente y los problemas que tenemos. La relación médico-paciente, ya muchos de los aspectos mencionados por ustedes, la confidencialidad de la atención, que el entrevistador tenga la habilidad, la capacidad de trabajar con estos chavalos y darle la confianza y de escuchar sobre todo esto. Evitar asumir el rol de ser como el padre, pues, de los chavalos, es que vas a hacer esto, etcétera, pues. Hay que hacer participar a la familia. En algunas unidades nuestras teníamos la situación igual que en otros colegas también de otros países latinoamericanos, que es que si no venís con el papá o la mamá, pues no te atiendo. Y entonces allá tenemos un código de la niñez y la adolescencia, y tenemos también la Ley General de Salud, que establece, pues a veces es un arma de doble filo. Si no me atendés, o sea, él está en su derecho inclusive si le pasa algo al chavalo, de ser procesado, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces capacitamos a la gente para que trabaje en función de esto, pues. Porque aquí lo más complejo para algunas de las médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, es el abordaje de la parte de la violencia, que ustedes saben que eso tiene que ver con cuestiones judiciales, etcétera. Entonces, pero sin embargo debe ser atendido por el personal de salud en su primera instancia y posteriormente ser referido. Y esto está en la norma y debe de cumplirse. Escuchar activamente, observar la comunicación, estimular las fortalezas del adolescente, porque en función de que ellos tienen mucho entusiasmo de participar, hacen muchos aportes, y de repente nosotros como ministerio teníamos, mira, esto se va a implementar así porque así se ha hecho siempre y así funciona. Me acuerdo en una experiencia en una comunidad, le decía yo, antes le llamaban círculo de los adolescentes, y me decía alguien, ¿y por qué no llegan? Le digo, porque llegamos a supervisar el lugar, vamos a ir a buscar a unos chavalos y a preguntarles qué pasó. Y me decían los chavalos, mira, dice, fíjate que cuando llegamos siempre nos hablan de lo mismo, que el condón, que los métodos anticonceptivos, que el embarazo. O sea, no hay otros temas, o sea, o tal vez el abordaje, cómo lo hacen. Y entonces, son cuestiones que a veces nosotros patinamos en lo mismo. Entonces, se trató de cambiar ese enfoque mediante los fascículos y documentos, herramientas de capacitación. Ahí tenemos los ambientes adecuados. En estos los ambientes, en Nicaragua lo que tenemos son clínicas, ¿no? Y según el modelo son clínicas que atienden un sector X. Entonces esa gente se va a encargar de atender a ese sector, y el chaval va a llegar, según el modelo, a esa parte. Ahí puede llegar todo lo que tenga que ver juventud, tiene que, lo que son la parte de crónicos y adultos pasan en otro lado, porque eso es otro tipo de atención para no saturar los servicios. Ahí tenemos también, en cuanto a los establecimientos de distintos servicios de salud para realizar actividades de promoción. Esto tiene que ver con las escuelas. Ahora en las escuelas se tiene un paquete educativo para que ellos cumplan con su función, y no solo el ministerio pues esté a cargo de todo este paquete. Los clubes deportivos y otras actividades muy culturales que tienen los adolescentes. Tenemos aspectos esenciales de la comunicación, saber escuchar. Decía, no todos somos a veces capaces de escuchar a los chavalos, saber entrevistar, saber informar, saber responder a las necesidades del adolescente, saber estimular a la participación de los chavalos, porque a veces llegan y nos consultan unas cosas y no nos dicen todo. Y saber cruzar las emociones positivas. En esto de la adolescencia hay todavía, se capacitó prácticamente al 100% de personal, y estamos en función del cumplimiento de la normativa este año y trabajando activamente. Aquí ya casi esta palabra ustedes la conocen, ACCEA, que está en planificación familiar, ¿no? La atención, conversar con adolescentes. Esto es para facilitarle al trabajador de la salud cómo enfocarlo, ¿verdad? Sabemos que como Ministerio de Salud hay limitantes, sin embargo,
estamos trabajando y consideramos, hemos mejorado los servicios de atención al adolescente, hemos disminuido la mortalidad materna en adolescentes, aunque sí tenemos todavía una alta tasa. Igual se mencionaba lo del el problema de mortalidad o la morbilidad perinatal, que también la hemos disminuido. Sin embargo, persiste, pues, porque muchos de nuestras jóvenes o en Nicaragua hay sectores que tienen que ver con pobreza y otros aspectos de educación. Aunque la educación en Nicaragua es gratuita, se sigue insistiendo para que la gente vaya y que el Ministerio de la Familia, que se le dio un paquete, exija a cada familia y lo visitan, de que porque el chaval no está yendo a clase, pues porque como ministerio no podía, el Ministerio de Salud no estaba en la capacidad de andar detrás de todo el mundo, pues a dar clases, no fuiste a control prenatal y esas son las cosas que a veces trabajando en conjunto, y si es el Ministerio de la Familia, que es el que tiene que ver con violencia, abusos, maltratos, etcétera, es el otro componente que nos apoya. Todos estos son intersectoriales para que el modelo de salud familiar y comunitario funcione. Algunos problemas se van resolviendo prácticamente en el camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por su experiencia. Mary, ¿qué nos podría comentar usted desde el accionar de Sendas, su experiencia, su trabajo, lecciones aprendidas sobre el tema de educomunicación? En honor al tiempo voy a ser muy breve. Sendas comienza a trabajar salud reproductiva en 1991 y a raíz de Cairo y Beijing, desde un enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos. Nosotros tenemos una apuesta muy fuerte por la equidad social y de género, y desde esta apuesta hemos buscado hacer evidente, cuestionar, aportar a modificar lo que impide el ejercicio de los derechos en general y de los derechos sexuales y derechos reproductivos en particular. Denunciamos las consecuencias del modelo patriarcal que consolidan las relaciones inequitativas de poder que impiden, ¿no es cierto?, iguales condiciones, iguales oportunidades para hombres, para mujeres, para adultos, jóvenes, adolescentes, para personas con diversas opciones sexuales, para personas urbanas, para personas rurales. Hemos desarrollado un conjunto de estrategias para aportar a la construcción de sujetos sociales como fundamento de una concreción de los derechos y personas autónomas con capacidades y posibilidades de tomar decisiones como un elemento fundamental del ejercicio de los derechos. Y en el caso particular de los adolescentes y jóvenes, ha sido una apuesta por fortalecer esta autonomía y esta posibilidad de tomar decisiones. Y desde siempre la educomunicación ha sido una estrategia para nuestro trabajo, pero ha sido una posibilidad de hacer una abogacía para que los temas de la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos que no son abordados, que son censurados, puedan incluirse en la opinión pública y puedan incluirse en la agenda pública. Y entonces, nuestro punto de partida para hacer educomunicación es reconocer a la educación como fundamento de la autonomía y la comunicación como herramienta estratégica y eje transversal de todo proceso de cambio. Y desde el inicio hemos reconocido que la educación implica procesos comunicativos que contienen elementos clave que permiten modificar significados y transformar códigos culturales. Entonces, hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos, las concepciones sobre la vida, la muerte, los ciclos vitales, la maternidad, la fecundidad, el género, la corporalidad, la concepción, el embarazo, el parto, la anticoncepción, la interrupción del embarazo, el erotismo, el placer, todos temas relacionados con la salud y derechos reproductivos están marcados por construcciones socioculturales, por la ideología patriarcal, que permean también las doctrinas religiosas, las normas, las instituciones, la cotidianidad. Y desde nuestra experiencia podemos decir, la educomunicación permite fortalecer otras estrategias, por ejemplo, la estrategia de formación, la de incidencia política, la de abogacía, la de integración y fortalecimiento de colectivos de adolescentes y jóvenes, el activismo, el trabajo en red. La educomunicación nos permite informar, sensibilizar a la población en general, pero también a actores claves para que incluyan en su agenda los temas de la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos. Nos permite sobre todo abordar los temas desprovistos de mitos y tabúes
y sobre datos reales, sobre información de base científica. Además, la educomunicación nos facilita el cambio de percepciones, imaginarios, lenguaje, actitudes, sobre todo en temas relacionados con sexualidad. Desde nuestra experiencia de más de 20 años, nosotros hemos pasado de celebrar fechas claves a hacer campañas en fechas claves, ahora a tener campañas anuales con diferentes énfasis en función de lo que la realidad nos pone delante. El año pasado, por ejemplo, hicimos una última encuesta nacional de percepciones sobre salud reproductiva en el país que nos ha permitido retroalimentar cuáles son los puntos que hay que trabajar y en qué territorios hay que trabajarlos y cómo trabajarlos. Y entonces hacemos campañas en fechas claves como el 8 de marzo, el 28 de mayo, 25 de noviembre, 1 de diciembre y hoy nos sumamos a todas las campañas de los 16 días de activismo. Un elemento clave para la educomunicación, los mensajes. Y entonces construimos mensajes sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, sobre los mitos y tabúes, sobre los estereotipos. Los primeros para fortalecerlos, los segundos para deconstruirlos. Buscamos que el lenguaje sea inclusivo, asertivo, sencillo, nunca desde la negación o juzgamiento de ninguna postura. Pero sobre todo, incluir no solo temas relacionados con sexo y relaciones sexuales, sino sobre la sexualidad de manera más amplia, que incluya no discriminación, proyecto de vida, afectividad, en fin. Pero un tema fundamental que hemos aprendido para trabajar educomunicación con jóvenes y adolescentes es poder construir con ellos los mensajes, el contenido de las campañas y validar con ellos los contenidos. Y hemos aprendido a respetar y a priorizar estos aportes de los jóvenes y adolescentes. Para muchas personas adultas, muchos eslogans de campaña no les gusta. Últimamente cuestionaron un eslogan, el amor se dice con palabras y se hace con condón. Entonces, ahí nosotros respetamos lo que es una construcción de los jóvenes, así a muchos adultos no les guste o les parezca ridícula. El soporte de nuestras campañas y de educomunicación son múltiples productos y ahí hemos pasado también de afiches, trípticos y boletas que vemos que muchas veces no cumplen su objetivo, a trabajar productos educomunicacionales como utilitarios, que sí son muy utilizados y muy usados, sobre todo por jóvenes y dependiendo de los actores, ¿no es cierto? Hay productos educomunicacionales, por ejemplo, para los medios de comunicación, para los periodistas, con tips de informes claves, cuándo tienen que hacer la información en las fechas claves, pero hemos construido también productos educomunicacionales para radio, para televisión, spot de televisión y hoy productos electrónicos como blog, webs, productos en redes, para redes sociales como Twitter y Facebook y también estamos implementando un SMS. Hemos buscado insistentemente hemos aprendido que para modificar imaginarios y percepciones, las campañas, los mensajes deben sostenerse en el tiempo con un hilo conductor bien claro. Hemos mantenido al aire programas como El Encuentro con la Salud Sexual y Reproductiva durante 10 años, un programa de sexo en línea o sexo oral, en programas muy ampliamente sintonizados por jóvenes como Pan con Nata, que permitía un diálogo muy fluido y contestar muchísimas preguntas, pero sobre todo derivar preguntas con mayor contenido a los espacios de consejería. Hemos tenido un suplemento en un medio local durante un año. Es lamentable, por ejemplo, la poca apertura de los medios para abrir espacios gratuitos para estas campañas, siempre toca pagarlas y entonces es difícil por los recursos sostenerlas. Y la última estrategia es una radio web, Radio Equidad, que tiene un chat para jóvenes en línea. Lo importante es para nosotros ubicar cuáles son los espacios de jóvenes, por ejemplo, promociones y educomunicación en espacios juveniles, fiestas, colonias vacacionales y espacios frecuentados por ellos. Sin duda, lo más importante de la estrategia es que permite motivación para los procesos formativos, por ejemplo, en la Cátedra de Salud Sexual y Reproductiva, los productos educomunicacionales con la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, permite ampliar la información de los
contenidos abordados en el ciclo formativo con los otros alumnos que no toman esta cátedra, con otros docentes que no creen todavía en abordar una cátedra de derechos sexuales y derechos reproductivos en medicina cuando se deberían usar o aprender cosas de mayor contenido. Entonces, también es importante la información para decisores claves, por ejemplo, concejales que toman leyes, ordenanzas locales o decisores legislativos. En fin, finalmente, para terminar, decir que de nuestra experiencia, un aspecto fundamental con la educomunicación es la evaluación, evaluaciones cualitativas, evaluaciones de impacto y de resultados de los productos comunicacionales para ver cuáles son los mensajes que más han calado, y nosotros hemos podido evidenciar en evaluaciones que Cuenca, frente a otras ciudades del país, que es donde se ha trabajado insistentemente, tiene mejores niveles de conocimiento sobre, por ejemplo, cómo se transmite, cómo no se transmite el VIH, cuáles son las formas de derivar casos de violencia, por ejemplo, el uso del condón como doble protección. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Mónica, quisiera aprovechar la oportunidad para hacerte una pregunta puntual. Escuchar una conferencia en un congreso internacional sobre el tema atrapados en las redes. Y atrapados en las redes, Mónica plantea la despersonalización que puede existir al utilizar los medios masivos de comunicación o los medios modernos de comunicación, las redes de comunicación. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto, Mónica? Bueno, el desafío de los adultos para ingresar en las redes de los jóvenes es una de ellas. Nosotros generamos primero desde ALAPE, la Asociación Latinoamericana de Pediatría, después se unió a HIT, una red de profesionales donde todos nosotros, muchos de los que ven acá, participamos. ¿Cómo nos adherimos? Somos más de 300 colegas que estamos trabajando y escuchamos lo que dice uno plantea un programa, qué le pareció, qué me pareció esto, qué me pareció lo otro, me gusta esto, y ahí empezamos a conocernos todos un poco más y estar más, realmente, esto surgió primero de una cuestión económica, y dijimos, bueno, esto se despersonaliza mucho, es bastante difícil, pero realmente la cuestión económica hacía que nosotros no nos pudiéramos trasladar a todos los lugares donde a nosotros nos invitaban y queríamos compartir cosas. Y muchas veces parece que las acciones internas no se ven y hay mucho trabajo hecho dentro de los países que no se muestra. Entonces empezar a valorar todo lo que uno tiene y empezar a conocernos entre nosotros. Entonces se hizo esta red y nosotros decíamos, bueno, cuanto mayor es la persona, a veces le cuesta más ingresar, le cuesta más, y hay una mirada a veces prejuiciosa con respecto a los chicos y las redes. Y decir, bueno, sobre todo muchas veces viniendo desde el OPSI, decía, no, yo no me meto en un Facebook, yo no hago una página web porque me expongo demasiado, porque no sé cómo conectarme. Y realmente para acercarnos a los muchachos uno a veces tiene que utilizar las nuevas tecnologías. Y esto lo veíamos permanentemente en cuanto a que ellos nos enseñan las nuevas tecnologías y uno tiene que aprenderlas. Esto lo vemos en que a veces nos tenemos que conectar con los colegas y utilizamos el Skype. Y a veces, cuando tenemos que controlar a algún paciente o el paciente está muy lejos, pasa por la necesidad de consultarnos entre nosotros con Skype o hacer estas reuniones virtuales. Me parece que ustedes como Proyecto Cerca no podrían estar cerca si no se unirían a través de, por lo menos, el contacto vía electrónica, vía Skype. Y a veces generamos reuniones de este tipo y no tenemos que tener miedo a esto, ni miedo a la comunicación. Es un compromiso distinto. Nosotros, a través de las distintas organizaciones, tenemos web, Facebook y páginas, digamos, donde blogs o, por ejemplo, material que los chicos utilizan. Y mucho. Por ejemplo, hicimos un canal YouTube donde los chicos bajan videos y esto está abierto. Y a veces, bueno, tenemos el tema de que hay videos de Colombia, hay videos de España, y uno dice, bueno, este es latinoamericano, ¿qué te parece? ¿Es parecido a lo que nos ocurre a nosotros? Entonces, todo eso está abierto. Tal es así que cada vez el incremento es mayor en esto de las redes, y lo vemos en el Facebook, por ejemplo, que tenemos 3.000 y pico de amigos, entre comillas, y que realmente las consultas vienen permanentemente, no solamente de los chicos, de los padres, sino también de los mismos colegas. Y esto nos hace sentir, a veces parece impersonalizado, pero no. Y esto nos vemos ahora en el pasillo y me dice, yo te tengo como amiga en el Facebook, o sabemos lo que vos estás haciendo por tal lado o lo que se comunicó. Y me parece que es una estrategia importante. Y es una estrategia también para vincularse de otra manera. Es cierto que nada reemplaza el contacto humano, nada.
así, de vista, de tocarse, de estar, de sostenerle la mirada al otro. Es cierto que nada lo reemplaza, pero en tanto se nos sea dificultoso por cuestiones económicas a veces o por cuestiones personales trasladarnos, tenemos esta mirada que nos amplía el mundo. Y es cierto que esto es parte de la globalización, es algo de la globalización que nosotros tenemos que utilizar bien, digamos, esta posibilidad de contacto con el otro a través de estas cuestiones online. Esto a veces dificulta los vínculos. A mí cuando me tocó trabajar la sexualidad en épocas de cibernética, es cierto que los chicos tienen un vínculo que a veces es totalmente distinto, de que esto que se dice a través de un mensajito después no se puede poner en palabras. Y justamente hoy comentábamos con uno de los colegas, y no lo quise presentar a la mañana por el hecho de que decíamos cómo llegan los chicos a nosotros. No es una infidencia, no voy a dar el nombre ni el teléfono, pero por ejemplo, hola Moni, ¿cómo estás? Te escribía para que me digas que me quede tranquila. Anoche estuve con mi novio, 5 segundos, nada, sin preservativo. Pero no fue nada, apenas, no acabó y estoy tomando las pastillas. No tendría que preocuparme, ¿no? Entonces ahí está el tema de la comunicación, ¿no? Y cómo uno le responde, en el hecho de que uno puede responderle, me llamás, nos conectamos después, veo tu mensaje. Entonces, bueno, sí citamos una entrevista, un turno aparte, un espacio distinto para charlar. En esto que ya sabía, estaba con anticonceptivos, pero uno habla también de otro tipo de transmisión. Y otra de las cosas que uno trabaja en esto de la consulta no es solo la anticoncepción, sino el no poder negociar sus sentimientos en estar con el otro y el otro que no la pueda cuidar. Entonces, no era solamente el tema del preservativo o del anticonceptivo, que sí ella tomaba regularmente y que sabíamos que estaba protegida, sino el hecho es de poder charlar otras cosas. ¿Qué te pasó que no pudiste? ¿O qué pasó con estas cuestiones que ocurren permanentemente? Entonces el espacio de reflexión está, y el hecho de la comunicación también, por el hecho de decir, bueno, no te preocupes, está todo bien, pero charlemos de lo que pasó. O que a los otros 2 días ponga con un emoticón con una sonrisita, me vino. Entonces, en estas cuestiones que uno dice de los chicos, que son a veces no es tan impersonalizado, cuando decíamos esto que no es tan impersonalizado la comunicación, es cierto que a veces las palabras se interpretan en forma distinta, pero realmente el hecho de que haya alguien detrás del mensaje, como veías vos, independientemente de esto, es el sostén y es la necesidad de que el otro esté. Y es difícil a veces en estos chicos porque uno dice, bueno, como referencia es volver a que tenga referente a los padres, pero a veces no están los papás. Y en esto yo quiero destacar algo claramente. Uno no es amigo de los pacientes, ¿sí? Cuando viene una mamá o un papá y me dice, soy tan amigo de mi hijo, digo, otro huérfano. Porque evidentemente, si no hay un adulto de referencia, si no hay un profesional de referencia, yo no puedo ser amigo de mis pacientes. ¿Sí? Soy el adulto de referencia en el cual tienen que confrontar, con el cual se tienen que enojar, con el que a veces desaparecen por un tiempo y vuelven a aparecer nuevamente para hacerte otra pregunta, decir, bueno, sí, yo estaba mal y vos me contestaste, pero evidentemente esta es otra cuestión, que a veces cuando dicen somos tan amigos, entonces ahí no hay adulto. Y el hecho es que sostenerlos en estos mensajes también. En este tipo de capacitaciones también nosotros como adultos necesitamos capacitarnos. Y esto a veces aparece por la necesidad. ¿Por qué me empezó a gustar tanto la tecnología? Porque en el año 99 me di cuenta que estaba a 600 kilómetros de la universidad de medicina que más me interesaba trabajar, que era la más al sur de mi país, que es el Comahue, para implementar esto del trabajo en los seminarios. Y realmente empecé a capacitarme a través de online, donde normalmente no eran los médicos los que se capacitaban, en una universidad tecnológica que en Argentina que se trabaja para utilizar plataformas Moodle. Y evidentemente es cierto que muchos piensan que uno solamente se acuesta sobre la computadora y aprende. Y esto es prueba y error, y con los papás pasan lo mismo. Tenemos en nuestro país un programa que se llama Conectar Igualdad. El programa Conectar Igualdad es uno de los programas interesantes del gobierno donde se les entregan computadoras a los chicos. El tema es que se les han entregado computadoras, que no discuto que les son útiles a ellos, pero los chicos, ¿qué cargaron inmediatamente en la computadora? Los jueguitos. Entonces se pasan todo el día en la computadora con muchas veces juegos y demás, y la herramienta educativa que pensaba tener el gobierno, si no habíamos capacitado antes a los docentes, si no capacitamos a los padres, la queja permanente de los padres es, se pasa todo el
el día frente a la computadora que le dieron y no hace otra cosa. Por lo tanto, la consulta más frecuente en esto que ya tenemos, y lo sabemos para Latinoamérica, ustedes saben que Argentina y Chile llevan adelante la carrera con el tema de obesidad, que es uno de los problemas que más nos preocupa, porque los chicos están sedentarios, pero además otro de los problemas que nos preocupa son los trastornos en el sueño. Viven permanentemente conectados, fijados a la pantalla, y estos son trastornos en el sueño. Entonces son dos patologías generadas también por las nuevas tecnologías. Hay que estar atento con esto, hay que estar atento con el ciberbullying, el ciberacoso, y nosotros veíamos otro que dicen sexting, grooming. Hay una página muy interesante que se llama Pantallas Amigas, es una página española, les aseguro que tienen videos muy cortos, muy interesantes, donde muchas veces el acoso es virtual. Los chicos se sienten muy mal, se sienten acosados. Esto de bullying, el acoso entre pares, se ve muchísimo con este elemento, más de lo que ustedes piensan. Entonces, dentro también de las preguntas, es cómo uno se siente en la escuela, cómo ellos están en la escuela, cómo están con los pares, pero también si reciben o no, o si saben del tema de los mensajes. Entonces, dentro de las tecnologías hay muchas cuestiones positivas, pero también tenemos estas otras cuestiones, ¿sí?, que a veces son difíciles de documentar, pero los chicos muchas veces se sienten acosados, ¿sí? Y nosotros decíamos, ¿cuándo va a llegar en el sur a 2000 kilómetros en plena Patagonia con muchos problemas de conexión? Y es cierto que tenemos ciberacoso. Entonces, ¿cómo se exponen? Cuando los papás entran y dicen, mi hija tiene un Facebook y tiene 9 años, ¿sí? Y uno lo sabe y se sientan con ellos, yo tengo wifi en la consulta, y vemos que no están protegidos, que no saben cómo proteger su intimidad en el Facebook, que está bien que lo tengan, pero lo primero que lo tienen que tener son los padres, para saber cómo manejarlo, para hacer ver un poco qué está pasando sin invadir la intimidad, pero el hecho es decir de protegerlo, no es lo mismo tener un Facebook a los 20 años que a los 9 años, porque saben que mienten porque tienen que tener más de 13. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero desde ya que somos amantes de las nuevas tecnologías, hemos utilizado mucho el Illuminate para los congresos y para los trabajos y para los blogs, los WhatsApp ustedes ya lo saben. El tema de la confidencialidad es otro de los temas y bueno, como de costumbre, a su disposición en las páginas estamos, amíguense de la tecnología, que estamos en las redes, pero sobre todo, como creo que independientemente que esté con ustedes mañana, empiecen a valorar, porque ustedes tienen mucho trabajo hecho, lo vuelvo a repetir. Si nosotros hacemos un congreso online y a veces se los consulta a los colegas, hay muchas cosas hechas por ustedes. Siento que a veces nos usan como bioterio para estudiarnos algunas cosas y después se van y nosotros nos quedamos con la angustia de no saber para dónde seguir. Empiezan a valorarse y empiezan a valorar el que tienen al lado, ¿sí? Y los conocimientos del que tiene al lado, que seguramente en su historia van a conseguir mucho. Tienen excelente recurso humano, que a veces es una palabra que no nos gusta usar, pero realmente hay mucho trabajo hecho en Ecuador. Valórenlo porque nosotros, mirándolos desde afuera, lo valoramos. Entonces empiecen ustedes a valorar todo el trabajo que tienen hecho, que es mucho. Y esto también es una actividad que uno no aprende hasta durante un montón de tiempo a pensar en difundir lo que uno está haciendo. Primero para que lo valoren otros y otra de las cosas para valorarlo en distintos aspectos. Evaluación de impacto, evaluación si sirvió o no. ¿Qué te parece? ¿Qué hubiera cambiado? Porque a lo mejor volvemos a repetir los mismos errores que los otros hicieron. Así que es interesantísimo a veces compartir con nosotros. Y eso lo vemos muchas veces en nuestras grandes sociedades, la sociedad de pediatría y demás, que a veces siempre se invitaban muchos colegas gringos, ¿no?, para venir a darnos las charlas y demás, no valorando todo el capital humano que había en Latinoamérica. Y a medida que empezamos a mostrar que el colega latinoamericano que estaba trabajando y que es el peruano, que es el ecuatoriano, que tenía mucho valor del trabajo que estaba haciendo, no necesitamos pedir ayuda a otras personas, sino empezar a valorar lo que ustedes estaban haciendo. Así que a seguir adelante, a seguir generando estos espacios de discusión y de debate que nos enriquecen a todos. Así que